Estamos en cadena nacional, ya lo escuchan, ya llegó el diablo. Llegó, no llegó el diablo, llegó Gonzalo Peralta, historiador diabólico. ¿Cómo estás? Muy bien. En esta historia sin respeto que semana a semana nos permite conocer la historia desde 8 perspectivas. Chao los cuentos que nos contaron, esas historietas mal contadas, mal relatadas, fomes, mentirosas muchas veces. Y lo que hace Gonzalo Peralta es develar la historia, pero sin ningún respeto, la verdad. Eso es lo que tú estás diciendo. No le tenés respeto a nadie. No, si hay cosas que le tengo respeto. Al diablo, pero... al diablo. No, sí, por supuesto, ojo con el cachudo. Sí. Claro, sí. Al diablo sí. Sí, ojo con ese. Vamos a partir, vamos a hacer una serie, 2 por lo menos, de alzamientos mapuche. Rebelión. ¿Cómo le podríamos poner? ¿Cómo se decía en aquel entonces? Bueno, el nombre que le ponía a la historiografía era alzamiento o levantamiento. Levantamiento. Sí, ya, sí, perfecto. Sí. Pero era como revuelta, rebelión. Sí, eso es, ¿no? Sí, eso es. Perfecto. Eso es. Y masiva, digamos, ¿no? Por ahí una escaramuza, sino que una cuestión grande. Partamos con la de destrucción de Santiago de 1541. ¿Qué pasó en ese momento de nuestra historia? ¿Hubo un alzamiento, una rebelión? ¿Qué es lo que fue? ¿Un enfrentamiento? Bueno, desde el punto de vista español fue una catástrofe, ¿no? Y esto ocurre poco después de la fundación de Santiago, que es en febrero de 1541. ¿Ya? O sea, hasta septiembre, ¿cuántos son? Como 7 meses, una cosa así. Perfecto. Recién fundada la ciudad. Y bueno, para la fundación de Santiago y la ocupación del Valle del Mapocho, Pedro Valdivia y los suyos logran entre someter y negociar con las parcialidades indígenas de la zona de Santiago, básicamente del Valle del Mapocho y del Valle de Aconcagua, donde está los Andes de San Felipe. En ese sentido yo creo que es interesante hacer una distinción, porque en estricto rigor, los indígenas que estaban en esta zona no eran mapuches. ¿Ya? Ahora, es la misma lengua, es la misma etnia, hay una continuidad cultural, pero hay ciertas diferencias, ¿no? Y los mapuches, diciéndolos de manera como más precisa, y cuando hablamos de Guerra de Arauco, es lo que está del Biobío al Tolten, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Se funda la ciudad y Pedro Valdivia, mediante la coacción y también la negociación, logra hacer su fundación y que las parcialidades indígenas de la zona colaboren con eso. Y entre eso hay un cacique muy importante que es Michimalonco, que empieza a cooperar con Pedro Valdivia. Sin embargo, esta cooperación se acaba cuando estos españoles se enteran y comienzan a explotar minerales de oro en el estero de Marga Marga, en Viña, ¿no? ¿Ya? Bueno, y ahí se ve la codicia de estos personajes, ¿eh? Y eso inmediatamente hace reaccionar a los indígenas del Valle Central y de Aconcagua de que esta cuestión es complicada y de que estos tipos efectivamente vienen a quedarse, a diferencia de la expedición de Diego Almagro, que vino y se fue. Entonces lo que ellos quieren es que estos se vayan también, ¿no? Y esta situación explota cuando los lavaderos de oro de Marga Marga, que están resguardados por 10 españoles y un número de indígenas trabajando en condiciones deplorables en la explotación de oro, son atacados, ¿no? por los mocetones, ¿no? del cacique Michimalonco, y bueno, el lavadero es destruido y todos son asesinados excepto un par de españoles que logran escapar y llegan a Santiago con la noticia de esto. En consecuencia, Pedro de Valdivia ordena que sean capturados un grupo de caciques de la zona para poder de esa manera disuadir, ¿cierto?, a los indígenas del sector de que no se alzaran. Vanas pretensiones, ¿eh? Esto el mes de agosto, y en septiembre llegan noticias de que hay juntas, como les llamaban, juntas de indios, como decían los españoles, hacia el sur de Santiago, en la zona del río Maipo, con el propósito de atacar la recién fundada ciudad.
que era un caserío de porquería. Sí, la recién fundada ciudad era... ¿Qué era la recién fundada ciudad de Santiago? Bueno, era? el mismo lugar donde está el centro histórico, el casco histórico, alrededor de la Plaza de Armas. La ¿no? Plaza de Armas, el clásico damero de esa zona. Acequias y ranchos. Eso era, Nada, eso era, ¿no? Ya. Al parecer había una casa que era un poco más firme, en el sentido de que no era de totora, sino que era un poco más sólida de adobes. Perfecto. Y el resto eran puros rancheríos. Rancheríos de totora son. Claro, claro, Totora, una especie, algo así como... Totora y barro, debe ser una mezcla así, ¿o no? Como lo que sería una fonda. Ese nivel de como precariedad. Una fonda. Sí. Ah, perfecto, sí. Ya, o sea, ni una barro, rancha. Ya, perfecto, sí. Es la idea de luego hacer algo más Por sólido. supuesto, ¿no? ya, pero eso era. Claro, se habían distribuido las propiedades, los solares, Sí. se había armado el espacio de la plaza, pero era casi un diseño nomás, Ya. ¿no? Bueno, y Pedro Valdivia, al saber esta noticia de estas juntas, organiza una expedición para ir a desarmar, ¿no?, estas juntas y evitar que viniera este ataque. Bueno, cuando está haciendo esto y deja una corta guarnición en la ciudad de Santiago, a mando de un capitán de la conquista que se llamaba Alonso de Monroy, y con estos caciques prisioneros al interior del Villorrio de Santiago, viene el ataque en serio, que viene del norte, de la zona de Aconcagua, ¿no? Y bueno, la ciudad es atacada el día 11 de septiembre de 1541. Y el ataque dura todo el día, toda la noche y el día siguiente. Mientras Valdivia anda desarmando por allá. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Nuestro primer 11 de septiembre, ¿no? Ok. Y bueno, el ataque es muy potente y con una abrumadora superioridad numérica de los atacantes, ¿no? Sí, claro. Entonces los españoles empiezan a, por así decirlo, a retirarse al interior de la ciudad hasta terminar solo en lo que es la actual Plaza de Armas. Como 10.000 más o menos se habla, ¿no? Que podrían haber sido. Y los españoles que habían ahí serían unos 50. Ya, ¿no? ok. Pero Sin la diferencia... caballos casi, porque los otros se los habían llevado en gran mayoría. Ah, ok, eso te iba a decir, pero la diferencia de armas sí hace la sí, distinción. por supuesto, sí, armas de hierro, arcabuces, Claro, el exacto. uso de caballos, Claro, todo eso, claro, sí, claro. sí. Y las tácticas, ¿no? Sí, pues. Entonces, esta batalla es muy dramática y durante la batalla la ciudad es destruida, es quemada. Y la única casa que se salva de la destrucción es esta casa más sólida, que no recuerdo de quién era, pero era uno de los capitanes, ¿no? Y al interior de esa vivienda estaban justamente estos caciques prisioneros, que era uno de los objetivos del ataque, su liberación. El objetivo último era borrar con la ciudad y con la presencia de los españoles, sacarlo del Valle Central y eventualmente del territorio chileno, ¿no? Bueno, y es en esa circunstancia en que ocurren relatos bastante curiosos de cómo se salva la ciudad. Hay uno que es el más conocido, que dice que Inés Suárez, ¿no?, al ver que ya están en las últimas, entra al lugar donde estaban estos caciques detenidos y por su propia mano los degüella a todos y lanza sus cabezas hacia los atacantes. Ahí está, esa es la ilustración famosa, ¿no? Ahí está Inés Suárez, distinta de la que vimos hace tiempo, que parecía muy romántica, ¿no? Esa es la más conocida, ¿no? Mujer de armas tomar. Y que debido a esto, los atacantes se habrían sentido, digamos, intimidados por tanta violencia. Y por otro lado, ya el objetivo de rescatar a los caciques no tenía ningún sentido. Desapareció, claro. Por supuesto. Ahora, hay otra explicación que es bien curiosa y que es de índole fantástica, diría yo. Espérate, ¿pero tú la de Inés de Suárez no la crees? O sea, sí y no. Ya, perfecto. Lo que pasa es que son los testimonios de las crónicas, pero muchos de ellos difieren, ¿no? Y hay otra explicación que es bien curiosa. Resulta que cuando viene la retirada de los atacantes, en un momento en que la ciudad está a punto de caer, ¿no?, ensillan los pocos caballos que tenían y los atacan cuando se van retirando, lo que hace muy vulnerables, ¿cierto?, a quienes huyen. Y hacen una carnicería y toman a un buen número de prisioneros. Y los traen de vuelta a la ciudad y los interrogan, ¿no? Y le dicen, bueno, ¿qué pasó con ustedes que iban ganando y de repente arrancaron? O sea, esa versión, en cierto modo, desautoriza a la de Inés Suárez porque no saben qué ocurrió, ¿no? Y bueno, los guerreros mapuches o promaucaes, si se quiere, dicen que en el momento cúlmine de la batalla vieron que se abrió el cielo y que del cielo apareció un caballero en un caballo blanco, volando con una espada refulgente, y detrás de él una señora muy bonita que les echó una especie de polvo que los cegó.
¿ah? Y eso es según los españoles la versión que daban los indígenas, ¿no? Entonces ellos dicen, va, ¿quién habrá sido? Entonces dice que ponen a todos los como caballeros españoles y les preguntan, ¿fue alguno de estos? No, dice, no fue ninguno. Estos compadres tan pencas, ¿no? Tan andrajosos, tan feos, sino que fue uno de verdad, ¿no? ¿Quién habrá sido? Dicen, bueno, el apóstol Santiago, obvio. Patrono de España, de los ejércitos españoles y de la ciudad de Santiago en Extremo. No. Esa es la explicación. Y la otra, la señora, bueno, la Santísima Virgen María. No, pero esa explicación, ¿quién la escribe? ¿Quién escribe esa crónica? ¿Un cura? No. Hay 3 crónicas de la conquista y los 3 son soldados. Jerónimo de Vivar, Góngora Marmolejo y... ¿Cómo se llama el tercero? Ya nos vamos a acordar. Mariño de Lovera. Perfecto. Hay solo 3 crónicas del siglo XVI. Esas tres crónicas hablan de este episodio. Hay unas más prodigiosas que otras. Ya. Y esas son las que tú dices que de alguna manera se enfrentan también. Claro, porque ¿qué pasó? ¿O fue Inés Suárez con esta brutalidad? Ahora, recordemos que... ¿O fue esta aparición milagrosa? No, ya, pero la aparición milagrosa no. Inés Suárez es además la amante de Pedro de Valdivia, recordémoslo. Sí, es una mujer que además que llega desde España acompañando a su marido, que se queda muere, lo que tengo entendido, en el Perú, y después ahí conoce a Pedro de Valdivia y viene con él, ¿no? Claro, a esta aventura. Es la única española que viene, ¿no? Sí, porque hay más mujeres, sobre todo mujeres indígenas, sin duda, en la expedición, que hacían trabajos de servidumbre, ¿no? Por supuesto que sí. Sí. Ahora, este es un hito importante, como un levantamiento que termina ¿en qué? Porque vamos a ir a otro más. Bueno, termina con la destrucción de Santiago, pero los españoles se salvan. Perfecto. Pero la ciudad es destruida porque al día siguiente, después de que ocurra este desbande, sea por motivos prodigiosos o por, digamos, el coraje desmedido de Inés Suárez, ¿no? Exacto. Y su rápida muñeca, llega Pedro Valdivia y dice, ¿qué pasó? ¿No? Esto está todo quemado. Y bueno, y hacen un recuento de lo que quedó del ataque. Y es increíble, y eso también sale en las crónicas. Dicen que lo que les quedó es solo lo que tenían puesto. La ropa, bastante andrajosa después de la batalla, y las armas. Y no quedó ni una casa, excepto esta mejor construida, la ciudad por el suelo, y les quedaron 2 puñados de trigo, un chancho, una chancha y una gallina. Y esa gallina, ponedora, se le va a llamar Eva, porque según los españoles va a ser la madre de todas las gallinas de Chile. Y se le encargan a Inés Suárez porque nadie vaya a matar esa gallina, porque luego viene un periodo de hambruna terrible, porque se quedan con lo puesto, sin ningún alimento y sin la colaboración de los indígenas promaucaes, que hasta ese momento estaban sometidos a los españoles y les hacían el trabajo de la manutención, por supuesto, y cercados. Entonces no tenían posibilidades de buscar alimento y pasan 2 años de hambruna. Entonces, muchos españoles quisieron convertir esa gallina en cazuela, ¿no? Sin embargo, Inés Suárez se dio maña para, digamos, evitar que esa gallina fuera faenada y procreara teniendo esos huevitos y luego los pollitos y todo lo demás. Entonces, las consecuencias del ataque de Michimalonco son catastróficas para la conquista española, pero no son decisivas, porque después de este periodo tan difícil van a llegar refuerzos desde el Perú, de tropas, de hombres, de armas, de recursos, van a llegar barcos, etc. Y eso va a permitir asentar la conquista. Pero hay algo que yo quisiera decir, que el primer periodo de la conquista, desde 1541 hasta, yo diría, 1546, 1547, es en el Valle Central, es en Santiago, es en Rancagua, es en Los Andes, en San Felipe, en toda esta región. Ahí es la primera guerra y son los indígenas del Valle Central los que resisten, entre ellos Michimalonco. Después que Valdivia logra derrotar a los indígenas del Valle Central, muchos de ellos huyendo hacia el sur, hacia territorio ya propiamente mapuche, o sea, cruzando el Biobío al otro lado, donde están los indios de guerra aún resistiendo, recién ahí Valdivia avanza hacia el sur y pretende ocupar derechamente lo que se podría denominar como el Gualmapu o la Araucanía. Entonces, esta primera etapa es del Valle Central chileno. Ahora, hay otra rebelión también en 1598, bastante cerca de la anterior, la verdad, y esa
se llamó la batalla, lo que sucedió fue la batalla de Curalaba. ¿Qué es lo que pasa en 1598 y que tú además dices que es muy relevante para poder de alguna manera entender lo que pasa en nuestro país con los mapuches? Súper relevante porque tiene consecuencias políticas, económicas, sociales, territoriales, militares. A diferencia del ataque Michimalonco, que aparte de la situación, digamos, compleja, aflictiva que sufren los españoles durante un par de años, luego eso se supera. No pasó mucho más. No pasó mucho más, tal cual. Pero esta sí. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, después que se consolidan el Valle Central y luego cruzan el Biobío los españoles y fundan la ciudad de Concepción, ¿no? Inmediatamente los mapuches atacan Concepción, ¿no? Inmediatamente. Y empieza la guerra de Arauco propiamente tal, ¿no? Esa que relata Ercilla la Araucana, si tú quieres, esa donde está Caupolicán, Galvarino, Lautaro, Colo Colo, todos esos personajes son de esa zona, ¿no? Y bueno, desde... Espérate, perdona, tú dices inmediatamente atacan, es decir... Y aquí tiene que ver con que han aprendido lo que está pasando, ya se dieron cuenta de lo que pasaba. Así es, efectivamente. ¿O de hecho, tiene que ver con cómo es también, de alguna manera, el pueblo mapuche? Sí, bueno, hay varios elementos. Uno es que ya había una experiencia que se remonta antes a la avenida de Almagro, que fue muy violenta. Entonces ya estaban advertidos. Y luego cuando viene la expedición de Pedro Valdivia también, porque se va corriendo la bola, ¿no? Desde los valles del norte hacia abajo. Y como te decía, muchos indígenas del Valle Central huyen al sur. Entonces se sabe lo que está ocurriendo. Y lo otro es que la región de la Araucanía estaba mucho más poblada que el Valle Central. Y la conquista española era una conquista de territorio, era también una conquista de recursos, sobre todo de oro, metales preciosos, pero también de población. Porque estos tipos no venían a labrar la tierra ni a explotar las minas. No lo iban a hacer ellos. No, pues venían arrancando de eso. Claro, necesitaban mano de obra. Claro, entonces era una región muy codiciada. Y además, un poco perdido geográficamente, Valdivia pretendía llegar al Estrecho Magallanes, que se sabía que era una zona estratégica, ¿no? Y que estaba bajo su gobernación, si se quiere. Entonces, por eso él siempre está pensando en partir al sur, y Santiago es un punto de partida, su objetivo es el sur. Santiago siempre fue como un cuartel de donde partir. Bueno, entonces Valdivia penetra la Araucanía, empieza a fundar ciudades, los mapuches inmediatamente reaccionan y resisten, y empieza la guerra de Arauco, ¿no? Propiamente tal. Y bueno, Pedro Valdivia va a morir en Tucapel, por obra de Lautaro, y la guerra va a mantenerse de una manera muy dura, con altibajos durante toda la segunda mitad del siglo XVI, desde la entrada de Valdivia hacia fines de 1540 hasta 1598. Van a ir idas y vueltas, muchas batallas, muchos personajes, no tenemos tiempo para contarlo, es muy complicado. Pero ¿qué ocurre acá? Ya para 1598, en las vísperas de 1598, en la región de la Araucanía hay una serie de ciudades fundadas por los españoles. Sí. Está Concepción, que ante el Biobío, que es la base, y bueno, está Tucapel, está Valdivia, está Osorno, está Villarrica, Imperial, Angol, etcétera, etcétera, muchas ciudades. Y se está explotando. De hecho, en esa época, Imperial era más importante que Santiago, ¿no? Había lavaderos de oro y había más españoles viviendo en Imperial que en Santiago. O sea, ahí era el negocio, ¿no? Ya, ¿qué ocurre? Hacia la década de 1590 llega un nuevo gobernador, Martín García Óñez de Loyola. Martín Óñez de Loyola. Eso, que él era un vasco, ¿no? Pariente de San Ignacio de Loyola, ¿no? El fundador de la Compañía de Jesús, un tipo de la aristocracia española, que estaba en Perú, y en Perú se había casado con una hija de la aristocracia inca. Ahí está. Beatriz Colla. Ahí está Óñez de Loyola. Claro, sí, pues con una princesa inca. Correcto, correcto. Él era un encomendero peruano. Estaba muy bien instalado en Perú y lo mandan de gobernador a Chile. ¿Ya? Y bueno, y ser gobernador de Chile era básicamente ser un jefe militar. De hecho, los gobernadores llegaban primero a Concepción, no a Santiago, se iban derecho a Concepción. No, porque esto es una capitanía nomás. Claro, y los mandaban ahí a la guerra. Entonces, si venían en barco desde del Perú, pasaban por Santiago, si es que se iban directo a Conce, ¿no? Y ahí estaba la guerra. Esa era la principal actividad. Y el principal objetivo de estos funcionarios era terminar con la eterna guerra de Arauco, ¿no? Bueno, él llega con una idea, yo diría, un poco candorosa, ¿no? Aconsejado por los padres jesuitas, de los cuales él era muy cercano, por su parentesco y qué sé yo, que es que él pretende
utilizar su matrimonio con Beatriz Coya perfecto. para estar más cercano al mundo indígena mapuche. A los mapuches les importaba un carajo que estuviera casado con Beatriz Coya o con, no sé, Lucrecia de Borgia. O sea, era un nuevo gobernador que venía a seguir la guerra contra ellos. Bueno, Óñez de Loyola intenta negociar, hace una serie de tratativas políticas y también se mete en la guerra. Palo y zanahoria, ¿no? Palo y zanahoria. ¿Y qué pasa? En 1598, fines de año, cerca de la Navidad, Óñez de Loyola se está movilizando por la zona de la Araucanía con una tropa como de 100 soldados. ¿Ya? Y llegando a la zona de Curalaba, se informa al cacique Pelantaru que Óñez de Loyola va a pernoctar en esa zona. Y Pelantaru lo sigue con sus tropas y lo espía y se da cuenta que estos asopados, digamos, ¿no?, en vista de esta fantasía pacificadora, bastante candorosa, ¿no? Estaba viendo la realidad del asunto, arman campamento casi sin vigilancia. ¿Ya? Y los atacan de noche. La mayoría de los españoles dormidos. O sea, los mataron a todos. A todos, incluido el gobernador. Los mataron a todos. No quedó ni uno. Ya. Ya al gobernador le cortan la cabeza y Ya. la cabeza empieza a correr por el territorio mapuche como un llamado al alzamiento. Esto es producto de los muchísimos abusos de los españoles, ¿no? Poco antes de este alzamiento se habían descubierto o se habían vuelto a explotar unos lavaderos de oro cerca de Concepción, una zona que se llamaba Quilacoya, y las explotaciones de oro eran brutales, ¿no? El trabajo de las minas era terrible. Nadie quería ir a eso. Bueno, estos le ponen más violencia a eso. Trabajo esclavo. Entonces esto provoca el gran alzamiento en 1598. Y ¿Qué el alzamiento significó? ¿Qué significó esto? Porque tú dices que tiene consecuencias, la verdad. Aquí como para cerrar ya esta etapa y vamos a dejar para después los otros alzamientos. Ajá. ¿Cuál es la significación de esto? Porque aquí Bueno, sí que hubo un cambio como en la geografía, la cuestión política, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, es tremendo porque este alzamiento, o sea, Curalaba tiene consecuencias de incendiar toda la Araucanía. Esta cabeza de Óñez de Loyola corriendo es el llamado a las armas, ¿no? ¿Ya? Y se alza la Araucanía completa. ¿Ya? Y todas las ciudades del Biobío al sur, las que te mencioné hace un rato, Sí. Valdivia, Osorno, Sí. Villarrica, Imperial, etcétera, etcétera, 7 ciudades en un lapso de 5 a 6 años son destruidas todas. Son atacadas, son sometidas a cerco o sitio y muchas de ellas pasan varios años bajo estos sitios o cercos en situaciones muy dramáticas, pasando hambre, por ejemplo, ¿no? Hay relatos horrorosos de esos cercos, en particular de Villarrica, que es la que está más al sur, ¿no? Entonces era la que más difícil podía recibir ayuda desde Concepción. Por otro lado, para más remate, llegan los holandeses. Por favor, ¿no? Y se toman Chiloé, ¿no? Ya. Así ya, está súper bien. Está todo súper bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Los españoles son expulsados de la Araucanía. Expulsados del Biobío al norte. Concepción es destruida. Y todas las ciudades españolas o hispano-criollas de la Araucanía desaparecen. Esto va a provocar una severísima crisis en la Capitanía General de Chile, que teme que se pierda todo el territorio. En consecuencia, toman la siguiente decisión política, que ya van a dejar de intentar conquistar la Araucanía porque no poseen los recursos para hacerla, y que van a fijar una frontera militar en el río Biobío que va a dividir el territorio del Biobío al norte, el territorio que está bajo la corona, y del Biobío al sur, el territorio que está en manos de los mapuches, excepto Chiloé, que logran recuperarla. Todo lo demás vuela. Esa frontera del Biobío va a durar hasta fines del siglo XIX y va a marcar la historia de Chile. Chile va a ir de Copiapó a Concepción y nada más. Bueno, de ahí se va a refundar Valdivia, Chiloé, cositas por ahí, pero ese es el territorio. Entonces va a marcar nuestra fisonomía hasta la ocupación de la Araucanía, que en 1880, de lo que es Chile. Entonces esta rebelión tiene esas consecuencias. Además, va a hacer que los españoles hispano-criollos, para tratar de detener esta situación, le soliciten al rey que se permita la esclavitud de los indios de guerra.
como una manera de detener este ataque y como una manera también de atraer a españoles a la guerra, porque la captura de los indígenas y su venta como esclavos es dinero. Entonces conviertan la guerra en un negocio. Y la principal, digamos, emprendimiento del Chile hispano criollo desde el 1600 a 1650 va a ser la compra y venta de seres humanos. Gonzalo Peralta, siempre nos iluminas. Qué interesante, qué importante escucharte, la verdad. Esta mirada siempre nos da además otra perspectiva. Estamos en un momento que tenemos que saber de nuestra historia reciente con miradas además nuevas también y miradas sin respeto sobre todo. La historia sin respeto, la historia del diablo, la historia de Gonzalo Peralta, siempre acá en Cadena Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrea. Vamos a seguir además con este especial Rebeliones, Alzamientos, para poder entender cuánto tiene que ver en nuestra historia, que además no sabemos, no conocemos, no entendemos, o por último nos las contaron muy mal, les quiero decir. Así que muchas gracias, Gonzalo. Solo agregar una pequeña cosa. Vaya. El senador Huenchumilla, de origen mapuche, sí, hizo unas declaraciones meses atrás que yo la encontré muy importante y muy lúcida. Dijo que uno de los principales problemas de la clase política para enfrentar el conflicto mapuche es que era profundamente ignorante de la historia de Chile, y en particular de la historia del conflicto mapuche. Así que por ahí se puede hacer un aporte. Los políticos, políticas, pueden vernos, pueden seguir a Gonzalo Peralta en esta historia sin respeto, porque aquí está todo. Y nosotros nos vamos, se acabó Cadena Nacional el día de hoy. Muchas gracias, estás en Vía X y seguimos mañana. Chao. Vamos.